Hola, ¿qué tal? Espero estés pasando un excelente día. Solamente pasaba por aquí porque quiero compartir contigo un excelente trabajo que he recibido de varios de mis queridos estudiantes. Te los puedo presentar, pero en esta ocasión voy a dejar que ellos hablen por sí mismos en el trabajo que hicieron sobre el uso de las letras en esta cuarentena. Sabemos que la situación es complicada, cada uno de nosotros trabaja desde casa, ¿verdad? Bueno, en el caso de ellos, estoy contento por el trabajo que han hecho en esta ocasión. Quiero compartirlo contigo y también abajo te voy a dejar los enlaces de algunos de ellos, de sus canales, sobre los trabajos que han hecho en línea en estos días. Espero que lo disfrutes. El trabajo que estaremos viendo en esta ocasión es un tanto largo porque es un tutorial completo acerca de las reglas gramaticales del uso de las letras. Cada uno de nuestros queridos compañeros va a estar exponiendo una de ellas. Posiblemente no encontremos algunas, es posible que no tengan reglas, o tal vez si tú quieres comentar por qué no existen, con todo gusto los recibimos. No dejo de invitarte a que vayas a los canales de ellos, aquí están en la descripción, y veas todos los trabajos fabulosos que han hecho en línea en estos días de Bueno, yo les voy a cuarentena. hablar sobre el uso de la letra A, que es la primera letra del abecedario. En el alfabeto fonético internacional representa la vocal abierta anterior no rodeada. En la ortografía de numerosas lenguas de escritura latina tiene ese mismo valor. El A indica tiempo, lugar y situación. Por ejemplo, llega a las 8 a.m. en punto, por favor. Vamos a la escuela. Va a llover, a jugar, a correr. La A representa en física, designa el número de masa de un núcleo. En bioquímica, un aminoácido, la alanina. En matemáticas, en álgebra, representa un valor constante. En centros educativos, una nota calificativa, a un tipo de pila. En medicina, a una vitamina, la A. En geometría, se usa para denotar líneas, segmentos, vértices, etc. La letra B, también conocida como B alta, B grande, B larga o B bilabial. Eh, Dentro de las reglas de la ortografía, las que representan una mayor dificultad es el uso de la letra B y la letra V. Distinguirlas y usarlas correctamente es complicado. Por ejemplo, abeja lleva B y oveja lleva V. Siempre se escribe B después de M. Por ejemplo, cambio, tambo, embudo. Se escribe con B los verbos terminados con vir. Por ejemplo, recibir, transcribir, suscribir, a excepciones de hervir, vivir y servir que llevan la letra V. Se escribe con B las sílabas ab, sub y ob. Por ejemplo, abducido, objetivo y subsuelo. Cuando, cuando una sílaba termina con el sonido B, se escribe con B. Por ejemplo, objetivo y subjetivo. Se escribe con B las palabras que comienzan con el bo y que van seguidas de las consonantes D, Ch, F, N, R y T. Por ejemplo, bodega, bocha, bofe, bordado, botines, a excepciones de voraz, botar y vorangine, que llevan la letra V. Se escribe con B los vocablos que se escriben con bibli o con las sílabas bur, bu y bus. Por ejemplo, biblioteca, buzo, burdel, buscador. La letra C. La C es la tercera letra del abecedario y su uso varía de acuerdo a cada palabra. Normalmente su sonido depende de las vocales A, O y U. Por ejemplo, casa, cosas, cuerda, entre otras palabras. Aquellas palabras que terminan en Z y se cambian a plural se escriben con C. Por ejemplo, lápiz, al cambiarlo al plural, se escribe lápices con C. O luz, al cambiarlo al plural, se escribe luces con C. Siempre que el sustantivo termine en tor y en sor, cambia a ción. Ejemplo, destructor, al escribirlo, sería destrucción. Director, dirección.
Se escribe con C las palabras que terminan en ansia, ansio y encia. Por ejemplo, extravagancia, fragancia, constancia, distancia, indulgencia. Bueno, y aquí tengo algunas referencias bibliográficas donde pueden encontrar y en donde encontré información sobre el uso de la letra C. El uso de la letra Ch. La Ch es un dígrafo, lo que quiere decir que es la unión de dos palabras que representan un solo sonido, que sería la C y la H. Hasta algunos años era considerada como una de las letras más del alfabeto español. Sin embargo, actualmente ya o lo es y únicamente representa un sonido africado. Algunos ejemplos serían chaleco, chamarra, charro, churro, chicharrón, chícharo, entre otras más. Che es un dígrafo del alfabeto latino utilizado en varios idiomas para representar diversos sonidos cuyo nombre es femenino. Es la cuarta letra del abecedario español y tercera de las consonantes. Su nombre es Che. Las principales reglas ortográficas del dígrafo Che: se escribe Che al principio de algunas palabras. Se escribe Che entre vocales en algunas palabras. No se puede escribir Che si no es al principio de palabras o entre vocales. Uso de la letra D. La letra D ocupa el cuarto lugar en el abecedario latino internacional. En español su nombre es femenino. La D y su plural es des. Esta consonante siempre antecede a una vocal, ejemplo, diferencia y descubrir, o se encuentra entre ellas como adivina. Se escribe con D final las palabras que en plural dan la terminación des, como por ejemplo amistad, amistades, altitud, altitudes. Se escribe con la D las palabras que comienzan por la sílaba ad, ejemplo, adjuntar, adjunto y admitir. Uso de la letra E. Es la quinta letra del alfabeto y también representa una vocal. Además, constituye una letra que se encuentra entre muchos otros idiomas. E se utiliza en lugar de Y. Necesito aguja e hilo para coser el pantalón. E del auxiliar haber. Yo he buscado por todas partes y no lo he podido encontrar. Se utiliza para expresar estados de ánimo y deben ir entre signos de admiración y en algunos casos entre signos de interrogación. Niño, no toque el timbre. La letra G tiene dos sonidos, uno fuerte y otro suave. El sonido suave está acompañado por las vocales A, O y U. El sonido fuerte está acompañado por las vocales E y I. Comúnmente nosotros solemos confundir la letra G con la J, pero es porque tienen sonidos fuertes similares, como por ejemplo gente, gira, gitana. Como ya lo había mencionado anteriormente, las vocales que acompañan a la G con un sonido suave, por ejemplo, gorro, guardar, gancho. En ocasiones cuando la G está acompañada por la U y una vocal, la U no tiene sonido. Por ejemplo, guitarra, guerra, guiso. Y hay ocasiones en las que la U sí llega a tener sonido, pero es por los signos llamados diéresis. Estos le dan sonido a la U, por ejemplo, pingüino, bilingüe y desagüe. Bueno, la letra H es muda y por lo tanto no se pronuncia, y esto causa a la hora de escribir. Bueno, estas son las 6 reglas principales para escribir con la letra H. La primera es que se escribe cuando se comienza con hiper, hipo. Unos ejemplos es hipertenso, hidrofobia, hidrografía, hipoteca. La segunda regla, es de delante de los diptongos, que es UI, UE, IA, E, IA. Por ejemplo, huida, huelga, hiato, hielo. La tercera regla se escribe la H si son los verbos, por ejemplo, hacer, haber, habilitar. Algunos de estos ejemplos son habiendo, había, habitaban, hablaremos. La siguiente regla se escribe cuando
cuando la H se ocupa en los prefijos, por ejemplo, hecto o hecta. Por ejemplo, hectárea, hectogramo, hectolitro. Y la siguiente regla se escribe, por ejemplo, hectárea, hectogramo. La sexta regla se escriben las palabras que comienzan con sonido seguido de una consonante. Por ejemplo, herbívoro, hermoso, hermana, hervir. Y por último, la sexta regla dice que después del comienzo ex hay 5 palabras que llevan H. Por ejemplo, exhalar, exhibir, exhortar, exhausto, exhumar. Bueno, esto sería todo de mi parte. Gracias por su atención. A mí me tocó la letra I. La letra I, la novena letra del alfabeto, se clasifica como vocal. Es una vocal cerrada y para su pronunciación se necesitan los labios, los dientes y la lengua. En el siglo XV se le denomina sobre la I para poderla diferenciar de la U, que es la letra I con punto o la I latina. La letra I al principio de la palabra va seguido de una consonante o seguida así de una vocal, como por ejemplo oí, leí. Y otro ejemplo sería como iglesia o imán. El uso de la J. La J es también el nombre de la 11ª letra del alfabeto español, es la 10ª del latino internacional y es la 8ª consonante. La J suele confundirse mucho en su sonido con algunas vocales con la G, por eso es necesario conocer sus reglas ortográficas. Una regla es que se escribe J todas las formas de los verbos que llevan el sonido ante E, I y el infinitivo no llega a tener ni G ni J, por ejemplo, traer, conducir, deducir y decir. Unos ejemplos de eso son trajera de traer, conduje de conducir, dedujo de deducir y dije de decir. Las siguientes reglas son: se escribe con J las palabras derivadas de sustantivos o adjetivos terminados en ja o jo. Uno de estos ejemplos es cajero. En este caso se va a escribir caja con J. La regla número 3 son las palabras que terminan en age y eje. Hay excepciones en este caso, ya que como dijimos, algunas se escriben con G, por ejemplo, ambajes, proteger, proteges, y un ejemplo de esta terminación es age o eje, es despeje. Las siguientes reglas son: se escribe con J los sustantivos y adjetivos que terminan en gero, jera o jería. En este también hay excepciones como ligero, flamingero, ultraligero, y un ejemplo de esto es agujero, que tiene la terminación gero. La regla número 5 son las formas verbales de los verbos cuyo infinitivo termina en jar o gear. Un ejemplo son trabajar y su infinitivo es trabajen. La regla 6 son las palabras que comienzan con ad o ob. En este caso, un ejemplo de esto es adjetivo, que inicia con adj, ad. Para conocer mejor estas reglas o conocer mejor cómo se escribe, pues es necesario utilizar algunos métodos para que nos puedan ayudar, como son los juegos de ortografía. La letra K es una consonante que siempre antecede a una vocal, como por ejemplo koala o kiosco. Las reglas de la letra K: se escribe K en las palabras que llevan el prefijo kilo, como por ejemplo kilómetro o kilogramos. La segunda regla: las palabras procedentes originarias de otras lenguas han intentado que la ortografía sea originaria, como por ejemplo kilómetro, kilogramos o kiosco, aunque muchas de estas se pueden escribir con C o con Q, como por ejemplo kermés o kurdo, aunque siguen teniendo el mismo sonido de la letra K. Buenas noches, yo le voy a hablar sobre el uso de la letra L. La letra L es un consonante sonante lateral. Es la novena consonante del alfabeto. Las letras vecinas con la L es la K y la M. El género B es femenino, la L en plural es L. La L está dentro de la categoría de las consonantes sonantes. El sonido es de consonantes sonantes oral, lateral y alveolar. La L es la consonante que siempre antecede en una vocal. En la escritura se podría poner loco o lento, y entre ellas alabanza
elefante. No puede comenzar una palabra y en pocas circunstancias pretende de otras consonantes. Alpaca y olvidar también podrían ser unas. Es la numeración romana, representa la numeración romana del número 50 y en física representa la unidad de volumen. La letra L es la 13ª letra del alfabeto español. La letra que les voy a exponer es la letra L. Dice que es un dígrafo de signo ortográfico compuesto por dos letras para representar un fonema, que durante mucho tiempo fue considerada como una letra independiente. Esta se ha vuelto a incluir desde 1993 en el apartado de la letra L. Puede representar dos sonidos consonánticos distintos. Uno de ellos representa el sonido palatal central sonoro, la pronunciación como elle del dígrafo yeísmo. El segundo con sonido consonántico distinto es la pronunciación esmeralda, que representa el sonido palatal lateral sonoro. Dice que el sonido representa la elle es pelicular al español, distinto al que pronunciaban los romanos. La palabra con elle que representaron a la lengua romance como vallis a valle. Otro ejemplo podría ser a pillus a cabello. Bueno, compañeros, a mí me tocó la letra M y pues estas son las 3 reglas básicas de la letra. Cuando se tiene un sonido nasal antes de las letras P y B, se escribe M como tal. Ejemplos es siempre y también. La segunda regla es: se usa la letra M antes de la N, siempre. Unos ejemplos de ellos son omnipotente, solemnidad y gimnástica. Bueno, la tercera regla habla sobre las excepciones en las palabras M. Las palabras que comienzan con N y tienen prefijos que terminan en N, como con, en y in. Ejemplos: connotable, ennoblecer, innombrable y sin número y per M. A estas tienen excepciones que se use la N antes que la M. La letra N ocupa el 16º lugar del abecedario del idioma español, cuyo sonido vocal es N. Según su sonido, la letra N está dentro de la categoría consonantes sonantes, alveolar y nasal, es decir, que su sonido es N. Según su escritura, es una consonante que siempre se le antecede a una vocal. Por ejemplo, necesidad o nariz, o entre ellas, por ejemplo, enano, inútil. Y yo les explicaré sobre las reglas de la letra ñ. Acá tengo este dibujo que representa la letra ñ. Es la 15ª letra del alfabeto español. No proviene del latín, surgió cuando en los monasterios medievales, alrededor del siglo XII, se dedicaban a escribir libros a mano. Y debido a la escasez de pergamino y para ahorrar espacio en las letras que llevaban la letra ñ, porque antes, en vez de escribir la letra ñ como tal, escribían 2 n's. Y bueno, los monjes empezaron a escribir una sola letra, pero con un signo que es este, que se llama la virguilla. Es un signo ortográfico en forma de coma. Representa un fenómeno nasal palatal de los siguientes ejemplos. Acá tenemos estos ejemplos. Este es un dibujo de una niña y en la palabra lleva la letra ñ. También en esta palabra, que es el puño, lleva la letra ñ, y en esta palabra, el moño. Lo de la letra O, y nos dice que la letra O es la 16ª letra del alfabeto al español. La letra O es la 4ª vocal de los alfabetos.
También nos dice que en principio era un signo fenicio que representaba un sonido gutural aspirado. Los griegos lo adoptaron para representar el omicrón, el símbolo de la O, y añadieron un signo diferente para representar la larga letra O. Y también la letra O pertenece a las vocales y es el número 4 entre ellas. En el idioma español su nombre representa el sexo femenino, pero en plural es OES. Esta letra se articula tal como se puede apreciar en su forma estructural. A mí me tocó la letra P. El sonido de la P en la posición inicial corresponde a otro original, P como pala, o de la palabra latina paradigma del paradigma, patata de América y papaya de origen filipino. Esta letra se silencia cuando entra en la posición inicial de los grupos PS como psicólogo, psicastenia, psiquiatra, al igual que los grupos PN como neumonólogo. En español no se aplica comúnmente la combinación de letras PH para representar el sonido F. Esta corresponde al alfabeto latino o romano, que tomó del griego el modelo de disposición angular, y es la cuarta letra que más palabras encabeza al diccionario. Las reglas de la letra Q se escriben con Q las formas verbales cuyos infinitivos terminan en K, en primera persona singular del pretérito indefinido del modo indicativo. Por ejemplo, busqué sería de buscar, busqué. Pescar, pesqué. Otra forma serían las formas de usted y ustedes del modo imperativo. De busqué a busquen, de pesqué, pesquen. Se escriben con Q las palabras latinas que tienen el sonido Q con CU. Ejemplo, quarum, quantum, qualis. Se escriben con Q antes de la U muda, seguida de la E y la I. Por ejemplo, queso, quiste, esquites, y entre otras palabras. La letra R es la 10ª letra del abecedario español. La letra R, cuando lleva al principio, en esos casos suena fuerte, como ramo, remedio o ritual. O en caso de que sea al final de una palabra, ahí tiene un sonido suave, como salir, saber, o también si la R va en medio de una palabra, también tiene un sonido suave, como mirada, barba o marco. Muy buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada voy a exponer lo que es el uso de la letra R. Bueno, la primera norma nos dice que se utiliza para expresar el sonido fuerte entre dos vocales, por ejemplo, el barrizal, el burro o la burra, el corrido de una canción, dicen corrido o corrida, el de arreciar, el forraje. Forraje quiere darnos a entender que es una capa, algo parecido. La segunda norma nos dice que se utilizan los compuestos cuyo primer elemento termina por vocal, mientras que el segundo empieza con R. Esos ejemplos serían, como por ejemplo, el pararrayos, que son esas antenas que se ocupan en algunas casas para supuestamente atrapar los rayos. El segundo ejemplo sería el pelirrojo, pelirroja, el cabello, por ejemplo. Algunas muchachos lo tienen rojo, le dicen pelirroja, pelirrojo. El petirrojo, esos serían los ejemplos, y eso sería todo. No está muy complicado, solo son dos normas de expresar el sonido fuerte entre dos vocales y los compuestos cuyo primer elemento termina por vocal, mientras que el segundo empieza por R. Muchas reglas sobre el uso de la S. La regla número 1 dice que se escriben con S las palabras que tienen terminaciones en oso y osa. Uno de sus ejemplos es lujoso, lujosa, furioso y furiosa.
Generalmente estas palabras van a ser adjetivas. La regla número 2 dice que se escriben con S las palabras que tienen terminaciones en ísimo y ísima. Uno de sus ejemplos es malísimo, malísimo, muchísimo y muchísima. Generalmente estas palabras van a ser superlativas. Yo les voy a hablar del uso y reglas de la letra T. Dice que la letra T es la 27ª letra y la 17ª consonante del alfabeto español y la 20ª letra del alfabeto latín básico. Las siguientes reglas que les voy a dar son las siguientes. Dice que la palabra de origen extranjero pueden ser como beat, argud, beat, basket. Igual la segunda regla es las palabras que admiten dos formas de escribir, por ejemplo, carnet, carne, parquet, parque. En estas a veces la T se les quita y se les queda con la última letra, que podría ser en los siguientes ejemplos que les di, que se quitó la T y se quedó la E, y a veces se le agrega un acento. Igual en la tercera regla dice que la palabra que tienen TL, que podría ser atleta, atlante, atlántico, atlas, entre otras. También las letras que contienen la T al final de la sílaba y enseguida la M, por ejemplo, podría ser algoritmo, ritmo, arritmia, aritmética. Igual en la siguiente dice que la palabra que contienen T al final y enseguida la letra N podría ser etnia, etnicidad. Bueno, el uso de la U en español, su nombre es de género femenino, la U. Su escritura es en minúscula, es U pequeña, y en mayúscula se pone un poco más grande. Su pronunciación en plural es UES. Tanto en español como en otros idiomas se utiliza diéresis, en la U se le pone arribita para diferenciar su pronunciación en sílabas como ge, gui, de hue y de wi. Ejemplo, agüero, antigüedad, agüita. Y eso sería todo del uso de la letra de la U. La letra V es la 18ª consonante del alfabeto en español. Se suele denominar V corta o V según su región. Para distinguirla de la letra B o V larga. Uno de sus usos de la letra V es que todas las palabras que tienen como sonido B tienen que llevar la letra V después de B o B. Por ejemplo, adverbio, obvio, etc. Y que todos los verbos que tienen andar, estar o tener tienen que llevar la letra V, como estuvo, anduvo y tuvo. Las reglas del uso de la W. La regla número 1 de la W no es una grafía de origen latino, sino que acompaña a palabras de origen germánico o anglosajón. Ejemplos: wagneriano, waterpolo. En los casos en los que la grafía W representa el sonido B, suele admitirse la sustitución de la W por la V, como por ejemplo watio o batio, se le cambia la letra. El uso de la letra W. Bueno, la W es una letra del inglés. Por ejemplo, Washington fue un héroe de Estados Unidos, o el whisky es bebida alcohólica, o el kiwi es peludo y verde. Sí saben que el kiwi es una fruta, ¿no? Fruta, verdura, legumbre. Ya no recuerdo. Bueno, otra palabra con la letra W es el waterpolo, que es un juego que se juega en el agua. Es como si fuera fútbol, algo parecido. Y el Wilfrido vive en Wisconsin. Wilfrido puede ser el nombre de una persona, pronombre personal, nombre personal. Y Wisconsin es una ciudad, un lugar. Bueno, la X es el número 26 del alfabeto, tiene sonido parecido a la S, pero se diferencia en su escritura. Bueno, en el uso de la X nos dice que las palabras que empiezan por los prefijos
ex y extra, por ejemplo, puede ser extracelular o extraescolar. En las palabras que comienzan por la sílaba ex seguida del grupo semántico, por ejemplo, expresar, muchas palabras que comienzan por la sílaba ex seguida del grupo consonántico, por ejemplo, explícame o explicación, se acentúan, en este caso se acentúan en algunas palabras. Asimismo, las palabras de la misma familia que otras que se escriben con X, por ejemplo, extraño, extrañarse. Bueno, ahora vamos con las reglas. La regla número 1 nos dice que las palabras que comienzan con la sílaba X seguida del grupo PR, ejemplo, expresar, exprimir, con la sílaba X seguida del grupo podemos decir que sería un ejemplo explicar o explotar. En la regla número 3 nos dice que las palabras que comienzan con los prefijos ex, que significa fuera o más allá, un cargo en el que se hace Ahora vamos con la regla número 4 y nos dice que las palabras que empiezan con el prefijo extra, fuera de, podemos decir que es extraterrestre, o en caso de pues que alguien tenga novio es exnovio, expareja o exesposo. Bueno, otro ejemplo sería que es muy importante tomar en cuenta las reglas ortográficas, ya que esto nos ayuda a poder redactar correctamente, sí, con seguridad, porque en ocasiones decimos que en un texto que redactamos decimos será con S de serpiente o S de casa, entonces pues en esas ocasiones escribimos mal. En otro ejemplo sería mi apellido, en ambos que son Shinkasle y Kixtiano, pero nos vamos a basar en Shinkasle. Algunas palabras me dicen, algunas personas me dicen, disculpa, que Shinkasle se escribe con X o con C. Algunas dicen, sí pueden escribir la X al principio, pero ya después de Cash me dicen es con S o con X, y ya me dicen que yo cheque mi apellido si está bien escrito. Entonces debemos de tomar en cuenta que es muy importante el uso y las reglas ortográficas de cada una de las palabras, ya que así entenderemos mejor y la comunicación será excelente. La letra Y es la 26ª letra del alfabeto español. Sus nombres son la Y o la Y. Se pronuncia como consonante cuando la palabra anterior termina en vocal y la palabra siguiente comienza con una vocal, por ejemplo, este y aquel. Se pronuncia como vocal cuando queda entre consonantes, hombres y mujeres. Es servivocal o semiconsonante cuando forma diptongo con la vocal que la antecede, ejemplo, yo y tú, o con la vocal que le sigue, parientes y amigos. Las reglas del uso de la Y. Se escriben con Y cuando la palabra termina en diptongo, ejemplos, hoy, Paraguay. Las formas verbales conjugadas de infinitivos terminados en huir, verbo, por ejemplo, construir, su conjugación sería construyó. El verbo disminuir, su conjugación es disminuyó. El verbo huir, sí, y su conjugación sería huyó. Al inicio del sonido yer, ejemplos, yerno, hierba, yermar, hierro. Hierro con Y, no con H. Y eso sería todo acerca de del uso de la letra Y. El uso de la Z. La letra Z se utiliza cuando las palabras terminan en azo, como balazo. También con sus sustantivos como es, esa, como gentileza, naturaleza y validez. Es común que las letras Z y S se utilicen con la mayoría de las vocales, en cambio de uso de la C se diferencia por el sonido, con la E y la I. Su sonido es mucho más suave, en el cambio de la A y la O suena mucho más fuerte.
La Z es la 27ª y última letra y se clasifica como consonante, siendo la 22ª consonante en el alfabeto latino internacional. Su nombre en español viene siendo femenino, que sería la Z, y su nombre en plural es zetas. La Z minúscula gráficamente se representa así, como esta. Y esta viene siendo la Z mayúscula. La Z es una consonante obstruyente y sorda y es la antecedente de la Y. Unos ejemplos con la Z al inicio de algunas palabras sería zafiro, zanahoria, zorro, zumba y zurdo. Con palabras con la Z en medio viene siendo hallazgo, erizo, fuerza, choza y destreza. Y con la Z al final viene siendo barniz, fugaz, paz, nariz y rapidez. Y eso sería todo de mi parte.